Y contentos ya justamente con la proximidad de la Navidad, y estamos aquí, Celeste y yo, con una invitada que justamente es muy necesario ahora y siempre. Ella es Goni Alvites Sosa. Le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo Goni. está, señorita? Ella es coordinadora de Arcade y justamente pues tenemos mucho que hablar porque se nos vienen las fiestas navideñas y se nos vienen también los niños con toda la manipulación posible hacia los padres. Bienvenida a tu casa, Goni. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos al servicio de ella para que todos los padres, las madres, los padres, los tíos y los abuelos y abuelas, que por favor tengan en cuenta las palabras de una profesional de psicología como es Goni Alvites. ¿Cómo hacemos entonces? Por ejemplo, tenemos un problema con la tecnología. Escuchaba al dueño de una marca de carros muy famosa que decía que había mandado a hacer una investigación y que, bueno, yo creo que era algo extremo, ¿no? Pero decía de que a los niños se les debería dar ya una laptop propia a los 12 años recién. ¿Qué opina una especialista? Sí, en realidad los estudios te dicen que mientras más tarde puedan empezar con la tecnología mejor, ¿no? Incluso te recomiendan que, por ejemplo, el uso de las tablets para los chiquitos, ¿no? Sea a partir de los 2 años, 3 incluso, y si puedes extenderlo más tiempo, mucho mejor. Porque es demasiada información sensorial para un niño y para ese sistema nervioso que está en proceso de organización. Entonces es mucha información a la vez para un sistema inmaduro todavía, que le cuesta regular esa información que llega por los sentidos auditivo, visual, ¿no? Tan rápido y que incluso todavía no llega a reconocer, porque por ejemplo un niño de 6 meses, 7 meses, que le pones una tablet o le pones el celular, es bien difícil que pueda entender ese sistema nervioso y dar una respuesta efectiva, modulada, real, ¿no? Que le permita incluso mantener una socialización. No sé si ustedes en algún momento han pasado en algún centro comercial o en algún restaurante y los niños están sentados comiendo y tienen el celular del papá mientras están comiendo. Claro. Entonces automatizan el movimiento de abrir la boca y no hay el espacio de la relación social, que es lo que tiene que primar en toda situación que el niño pueda favorecerse. Recordemos que está en proceso de construcción de su personalidad, de ir conociendo la realidad en la que vive, de ir incorporando incluso el lenguaje y comprender las indicaciones que le dan los adultos. Pero si lo ponemos frente a una pantalla que lo aísla completamente del entorno, entonces es bien complicado que pueda lograr estas competencias sociales que mañana más tarde va a tener las dificultades, ¿no? Esto de poder mantener una conversación, mantener la atención en un solo foco, va a necesitar de mucha estimulación sensorial para poder mantenerse conectado. Que esta estimulación puede ser auditiva, visual, táctil incluso. Niños que más tarde podemos tener la necesidad de estar constantemente en movimiento o de tener muchos estímulos a la vez, ¿no? Entonces les cuesta mucho la concentración. Entonces sí es importante en la medida de lo posible, porque también entiendo que para los papás es complicado, ¿no? Estamos en un centro comercial, queremos hacer compras y el niño está que se mueve para aquí, que se mueve para allá y nosotros necesitamos por lo menos 2 minutos concentrarnos en la actividad que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Entonces les cuesta. Pero en la medida de lo posible tratar de retrasar el uso de la tecnología lo más que se pueda. Por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo, porque mi madre y mis tíos siempre me tienen el constante del recuerdo, que por ejemplo, que para que un niño coma, y la mayoría de los niños es un poco molestoso, difícil que coma tranquilo, entonces me ponían un espejo y me decían, oye, mira cómo la niñita come, y me daban de comer. En el caso tuyo, Carlos, ¿tú recuerdas algo de cómo era el trato, la relación? No, porque justamente como yo era el quinto de 5 hermanos, entonces... ¿No te quedaba de comer? No, así es, seguramente. O no, al contrario, me ponían muchísima atención, no me insistían en tomar la emulsión de Scott, ¿no? Que no me gustaba, pero había que tomarla, y esas cosas. Pero yo quería preguntar algo relacionado con lo que acaba de decir también, preguntar Celeste. Hay mucha diferencia, y con esto de la tecnología, con un niño que está en un hogar donde hay de repente un hermano o 2 o una hermana, pero también hay muchos hijos únicos.
con padres viejos, entonces no tiene más contacto ni mejor contacto para él o para ella que la tecnología. O sea, es como que su acercamiento a lo que los demás niños pueden visualizar. Así es. ¿No? Sí, es verdad. En algún momento, cuando he trabajado en algún momento en algún nido, hay papás que te dicen, no, yo no veo yo no hago que mi hijo vea determinadas caricaturas o determinados dibujos porque me parecen muy violentos. Pero da la casualidad que el niño tiene que vivir en sociedad y tiene que compartir con sus pares. ¿No? Entonces sí, es importante, yo creo, ahí el tema de acompañar al hijo. O sea, tú puedes permitir que tu niño de 7, 8 años vea algunos programas que tú consideras que no son tan pertinentes para él, pero lo puedes acompañar y aprovechar el espacio para tener un diálogo, para que aprenda a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, empiece a hacer juicio valorativo ante las situaciones. Tampoco es frustrar y cerrar, porque también ahí es donde les creas la mayor inquietud, les creas la mayor necesidad, ¿no? Y empieza quizás a buscar opciones alternativas para conseguir ver lo que no le están permitiendo los papás. Claro, lo prohibido siempre es llama la llamativo, atención, ¿no? Claro. Llama la atención, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, como en todo, como dicen, todo lo rico hace daño. Oye, qué barbaridad, pero es tan real. Bueno, ya no importa. Acuérdase que no debe comer mucho panetón. Usted está escuchando El Invitado del Aire a través de Nacional con la conducción del maestro Carlos Gasols. Espero que lo esté pasando en familia y nosotros, a pesar de querer traerle no solamente compañía, sino también un poco de información y sobre todo esta información que nos va a ser tan vital para el día a día. Hoy día conversando con la licenciada en psicología Goni Alvite Sosa, hablando un poco sobre cómo continuar con la niñez a pesar de la tecnología. Y sobre lo que ella acaba de decir también, que siempre es recomendable que en esta invasión de la tecnología, siempre es mejor que los niños comiencen a usarla ella cuanto más tarde sea. No tanto como yo, que tengo 89 años y justamente me quedé que no manejo nada, ni siquiera tengo celular. Pero eso es porque tú no quieres que te ubiquen, pues Carlos, también tienes que decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, vamos a un centro comercial que ahora es más o menos el punto de reunión, antes eran los parques, ¿no? Ahora son los malls. Y el niño quiere algo y se empecina que quiere y empieza el berrinche y se tira al suelo y se jala y que no sé qué. Y entonces a veces por vergüenza uno tiene que comprarlo para que no te destruya el lugar. ¿Qué hacer con estos niños? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lidiar con eso? Ya, primero, mantener la calma. Es indispensable que los papás mantengan siempre la calma, porque si el papá pierde la paciencia y el niño lo siente, percibe esta falta de paciencia y este agotamiento por parte del padre, el niño se pone mucho más intenso, ¿no? Entonces, eso es uno. 2, no ceder, esperar a que se calme, ¿no? Buscar opciones como que vamos a respirar, te doy un vaso de agua. Si el niño está, por ejemplo, agresivo, ¿no? Y empieza a patear, quizás alejarnos un poco, ¿no? Esperar a que se calme y no ceder es fundamental, porque a veces pasa de que decimos, ¿no? Ay, pero es un caramelo le puedo comprar. Pero no es el caramelo, no es el producto el que te está, por el que te tendrías que preocupar. Es la forma en que el niño está estableciendo su relación de solicitar algo que él necesita. Lo ideal aquí es que el niño empiece a entender que la manera para obtener algo que él quiere tiene que ser conversando, tiene que ser hablando. Y que cuando mamá o papá dicen no, es no. Pero el problema es a veces cuando los papás te dicen no y después, bueno ya, terminan cediendo. Entonces, esta ambivalencia es la que el niño empieza a probar, pues. Entonces, empieza con un llanto, empieza con una queja, empieza a aumentar en la intensidad del berrinche, porque sabe que en algún momento vas a terminar cediendo, ¿no? Yo como que te mide. Claro, el niño se da cuenta de tus gestos, se da cuenta de tu tono de voz, de tu respiración, ¿no? Incluso a veces cuando estamos incluso dentro del proceso de la terapia, a veces en Arcade yo he tenido que alejarme un poco y darle su espacio porque necesita calmarse. El niño tiene que aprender a calmarse solo. Tú como adulto le das las herramientas y una forma de darle las herramientas es que tú te mantengas también calmado, ¿no? Entonces, si tú pierdes la paciencia, el niño va a ser peor. Si empiezas a gritar, el niño va a gritar más, porque también es una lucha de poder. Y eso es algo que los papás también tienen que entender. No es un tema de lucha de poder, es un tema de que le estás enseñando a un niño a aprender a regular sus emociones. Y eso es fundamental. Claro, porque a veces pasa de que la mamá pierde los papeles, ¿no? O el papá,
y empiezan a jalonearlo o a golpearlo y eso pues... O levantar mucho la voz, ¿No? que también asusta a una persona que tiene, pues, digamos, 50 centímetros más de altura y corpulencia, y que grite, ¿no? Claro. O sea, es aterrador de repente para el chico una levantada de voz. Pero en vez de disminuir más bien, o en todo caso en vez de inhibirlo, hace que responda de la misma manera, Claro, ¿no? Porque se claro. acostumbra al grito también. Sí, se Claro. acostumbran a este sistema de comunicación, ¿no? Y después se establece como un patrón. Entonces, yo no sé si algún momento lo han visto, yo me acuerdo mucho cuando yo era más pequeña de edad, y lo veía mucho, ¿no? Las quejas, ¿no? Esa forma de pedir a través de un tono de queja, préstame, cómprame pues. O sea, ese tonito es un sistema que el niño empieza a incorporar como la forma correcta de solicitar, ¿no? Y entonces eso genera también dificultades en las relaciones padre-hijo, incluso entre la misma pareja, porque mientras la mamá quiere poner la norma y la regla, el papá, que está poco tiempo en casa, que llega cansado del trabajo, quiere silencio, quiere paz, quiere tranquilidad, ya cómprale, ya dale, pero que ya no llore. Ya. Y entonces ahí empieza también el conflicto entre ellos. Claro, porque la mamá es la mala, la mamá es que pone las reglas, la mamá es la que baña, que se cepilla los dientes, come y el papá es el porque todavía permisivo, estamos ¿no? en este sistema en donde la mamá asume la mayor cantidad del tiempo de la crianza. E incluso llegan de trabajar y siguen asumiéndolo, Claro. solas, Claro, a veces, sí. ¿no? Ujú. Porque muchas veces, incluso ahí se conversa mucho en Arcade de cómo es este tema de llegan los papás y el papá ¿qué hace después de llegar del trabajo? Se pone la pijama, come algo, ve su fútbol, ve el noticiero y se acabó su noche. La mamá llega del trabajo a ver la lonchera, a ver lo que van a almorzar al día siguiente, a alistar su ropa para ella, para los chicos, ver qué hicieron la tarea, qué no hicieron la tarea. Entonces también esto es importante porque las Bañarlas. mamás... Claro, bañarlos, saciarlos, todas esas cosas, ¿no? Entonces sí es importante también, porque es parte de este sistema de controlar nuestro estado emocional, de estar tranquilos y pausados, el poder compartir las tareas en casa. Esto hace que que la mamá esté más estable, esté más tranquila, tenga mayor energía para poder aguantar pues estas situaciones en donde los niños se desbordan. ¿Por qué? Porque están en proceso de desarrollo. Ujú. Ahora otra cosa, casi toda la tecnología, bueno, como muchas cosas que tienen su lado bueno y su lado malo, pero entre lo malo está en que justamente está todo a favor de ellas y en contra, ¿no?, de lo que estamos tratando, que no debe ocurrir, ¿no? Con las personas, con los chicos que van a ser los ciudadanos más adelante, que van a ser los que van a manejar el país. Ujú. Por ejemplo, parques. Parques, no hay parques. Cada vez No hay menos. parques, cada vez hay menos. El Parque de las Aguas, por ejemplo, es muy lindo, pero hay que pagar 4 soles para entrar. O sea que el ciudadano común y corriente no tiene parques. En los parques no tiene por qué pagar. Claro, tendrán No. que ser públicos, ¿no? Con la facilidad para poder acceder todos. Lógico, para que pueda haber por lo menos una manera en que los chicos puedan jugar al aire libre, puedan tener algo que no es lo que la tecnología no en este momento los atrapa y los retiene. Claro, lo ideal es que los chicos tengan espacios de socialización con otros niños de su edad, ¿no? Y que puedan buscar jugar, descubrir el mundo, descubrir las cosas, ¿no? Inventarse los juegos, volver un poco a lo que teníamos antes, ¿no? Cierto. Claro. Que te permite desarrollar la afectividad, te permite desarrollar creatividad, pensamiento, ¿no? Ujú. Goni, ¿qué significa arcade? Juego. Juego. ¿En? Juego. ¿Estamos en Benavides? No. ¿En qué idioma? Ah, no, es un conjugo de palabras que significa juego. Ah, mira, qué interesante. Inventaron eso, ¿quién lo inventó? Sí, nuestra directora. Ah. ¿Y de qué se encarga este lugar? Somos un centro psicológico, ¿no? Brindamos diversos servicios. Tenemos el servicio de terapia y evaluación, en el cual soy la coordinadora. Tenemos además los talleres socioemocionales, que se trabaja todo este tema de autocontrol emocional, autoestima, habilidades sociales, muchas de estas cosas que se necesita para que los chicos puedan seguir avanzando, ¿no? Y ahora en la temporada de verano tenemos todo un circuito de talentos en donde trabajamos 6 talleres diferentes, ¿no? En 2 días a la semana durante la temporada de verano, ¿no?
trabajamos música, baile, ¿no? Arte, todo en el sentido de que los chicos puedan desarrollar habilidades socioemocionales para sus competencias a nivel social, ¿no? O sea, lo que siempre ha dicho el maestro Gasol cada vez se va poniendo más a la disposición, creo, ¿no? Lo que implica el teatro en la formación de los nuevos ciudadanos, ¿no? Claro. Bueno. Esta forma de ser niños, al menos como nosotros o como el maestro Carlos lo fue, y yo también disfruté mucho mi niñez, hace de que a veces no querramos romperla o no queramos cerrar un círculo y empezar a ser adultos, ¿no? Se da mucho más en los niños que en las niñas, en lo que he podido ir viendo el problema del habla. El no poder decir la R, por ejemplo, o no poder redondear una palabra. ¿Cómo lidiamos con eso? Sí, el desarrollo del lenguaje, las dificultades en él se visualizan más en niños que en niñas, ¿no? Es un tema hereditario, ¿no? Hay una fuerte carga hereditaria. Muchas veces cuando hacemos la historia del niño que llega para una evaluación, vemos que el papá ha tenido dificultades de lenguaje, el abuelo ha tenido dificultades, por ahí un tío que tiene dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces se van asociando y nos damos cuenta que sí, hay un fuerte factor hereditario. En realidad los procesos del desarrollo del habla, o sea, la correcta emisión de los sonidos del lenguaje, tiene un proceso paulatino. Empezamos a los 2 años y medio, 3, 4, 5 años y medio. A los 6 el niño tiene que hablar correctamente todos los sonidos, ¿no? Todos los sonidos. Y ya más o menos a los 4 años debemos de tener un niño que estructura oraciones, que responde preguntas, que puede mantener una conversación, ¿no? Que puede contarte un cuentito del que vio, siguiendo una secuencia continua, ¿no? Que puedas entender su discurso. Ya. Sí. Pero a veces pasa también que como los padres están acostumbrados a los sonidos culturales que prácticamente hacen, ya no les exige que el niño... Es verdad. Es bien común. Es bien común que el papá no se dé cuenta que su niño está por debajo del promedio, ¿no? Porque claro, como lo entienden, una forma clarísima, y es lo que en Arcade siempre decimos cuando tenemos las charlas, por ejemplo, en nuestro programa de Bebés Exploradores, hacemos charlitas para los papás, ¿no? En estas charlitas siempre les decimos que el tema del lenguaje se va a ir desarrollando poco a poco. Hay que darle la oportunidad al niño, o sea, el niño tiene que tener la necesidad de hablar. Pero fundamentalmente una forma de que te des cuenta como papá que tu niño está avanzando es que lo entienda cada vez más personas que no están en su entorno directo. Entonces, por ejemplo, no llega la tía que no lo ve hace 3 meses, le pide algo y te entendió y le puede brindar la ayuda que necesita el niño, ¿no? Por ahí, más o menos, los papás se pueden ir dando cuenta, ¿no? Si el niño está desarrollándose de manera adecuada, si va por el camino, o hay algunas dificultades que hay que atender con un profesional. Eso también es importante tenerlo claro. Muchas veces los papás esperan el inicio de la etapa preescolar, ¿no? Cuando entre al nido ya va a hablar. Sí, pero cuando entre al nido va a tener ya 3, y el niño debe empezar a hablar a los 2 años y medio. Ya tiene 6 meses de retraso. ¿Y qué pasa si cuando llega al nido se toma 3 meses más para empezar a soltar las primeras palabras? Ya no son 6 meses, son 9. Ya estamos hablando de un retraso considerable cuando lo vayamos a evaluar. Pero esto no solo es psicológico, también puede ser un problema de frenillo, un problema... Sí, orgánico. O sea, pero el tema, por ejemplo, del frenillo es un tema de no emisión correcta de unos fonemas. Pero, por ejemplo, lo que más se visualiza en nuestra sociedad es dificultades a nivel de lenguaje como contenido. Los niños no entienden y los niños no estructuran oraciones correctamente. No tienen suficiente vocabulario para la edad. Entonces yo siempre les digo cuando llegan a terapia a los papás, porque los papás lo primero que te dicen, ¿cuándo va a sacar la R? ¿Cuándo va a decir la L? ¿Cuándo va a decir la arareri, no? Y le digo, ya, sí, vamos a trabajarlo, pero vamos a ver cuánto de vocabulario tiene. Cuánto de emisión de estructura de oración tiene para la edad. Si es capaz de contarte lo que le pasó en el nido, ¿no? Si lo que usa para comunicarse es funcional o no es funcional, si el lenguaje que tiene le permite funcionar en sociedad o no. Ya después de eso podemos pensar en la arareri, en la L, en la R y en todos los sonidos, porque si no, ¿qué vamos a trabajar? O sea, ¿qué trabajo si no tengo vocabulario? ¿Qué gano haciendo que el niño me repita bien correctamente los sonidos si no tiene vocabulario? Entonces sí es importante que los papás recurran a un especialista para poder discernir. Bueno, pero hay una cosa en general, creo, con los niños, ¿no? Bueno, y todos los padres, yo también he sido, por supuesto,
padre, y soy padre, y pienso que tiene que ver mucho este problema, esta deficiencia, esta carencia que tienen los niños, de acuerdo a cómo se han conducido o cómo se conducen los padres. Por ejemplo, los padres, para poner un ejemplo que no es el que estamos hablando directamente, el del lenguaje, sino el de la visión. Muchas veces los niños deberían ir o llevarlo a un oftalmólogo o una oftalmóloga y que le haga una revisión de la vista, porque no se dan cuenta y terminan de pronto viendo que los niños cada vez leen más cerca, ¿no? Y todo lo hacen más cerca, bueno, y creen que es su manera de ser, pues no, es una gracia, mano. Y no, es que este niño está necesitando ya posiblemente un estudio para evitarle problemas mayores en la medida en que va creciendo. Y así muchas cosas también en el lenguaje. Cómo se comunican el padre con la madre, cómo hablan ellos, si es que ellos estructuran bien las oraciones para entenderse, claro, ¿no? Pero si son de un hogar donde en el hogar escuchan mal, ¿no? Sí, es verdad. Aprenden mal la pronunciación. Sí, y es bien común, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando estuve haciendo las prácticas cuando estaba por terminar la maestría en fonoaudiología, teníamos que hacer la práctica con niños de bajos recursos, ¿no? Era una forma de apoyarlos y empezábamos a hacer el trabajo terapéutico. Y sí, teníamos una pequeñita que te comía y te cortaba las palabras, ¿no? En vez de decir para, te decía pa, ¿no? Pero en Perú, ¿no? Entonces tú te das cuenta que por más que tú ibas haciendo las correcciones, ibas buscando los recursos para que la niña reestructurara mejor las palabras y las pudiera usar en un lenguaje cotidiano, en oraciones, la dificultad se mantenía y se mantenía y se mantenía. Y después ya en la entrevista con los papás, al finalizar el periodo de trabajo, los papás tienen la misma forma de hablar. Entonces, ahora que estamos hablando de los papás, el maestro Carlos Gasols y yo somos profesores de aula. Entonces viene el problema aquí, cuando tú como profesor hablas con los padres y los padres creen que el loco es uno y de que el niño, o sea, el hijo, no tiene ningún problema. Ah, sí. ¿Cómo lidiar con eso, entonces? Es bien complicado. Es bien complicado y es más, o sea, nosotros como psicólogos tenemos las mismas dificultades, ¿ah? A veces los papás creen que llegan a un proceso de terapia, por ejemplo, y creen que, ya, ¿cuánto tiempo nos va a durar la terapia? Eso es imposible quizás de saberlo. Nosotros como profesionales mencionamos mínimo son 3 meses de trabajo, entre 3 y 6 meses, porque estamos hablando de reestructuración a nivel de procesos de pensamiento, o sea, estamos hablando de reestructuración a nivel de procesos de afectividad, de autocontrol. Es complejo, no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí es claro que el papá lo tiene que tener bien planteado para que después no hayan contradicciones, ¿no? Ni dificultades a la hora que le digas, no, hay que continuar trabajando. En los profesionales de la educación me parece que el tema es, uno, estar bien informado, pues, ¿no? Tener los conocimientos claros y también es muy real este tema de zapatero a su zapato. A veces los profesores, si bien es cierto, con el afán de poder ayudar al niño, ¿no? De poder advertirle a los papás que hay una dificultad y que tomen conciencia, terminan tipificando al niño dentro de un diagnóstico, ¿no? Y los papás llegan con la alerta y creen que por ahí van las dificultades, ¿no? Lo mejor es decirle, mire, creo yo que el niño presenta estas dificultades en su proceso de aprendizaje, ¿no? O en la conducta en el aula. No le suma, esto no le ayuda a seguir avanzando, ¿no? Quizás lo pueda ver un profesional o quizás va a necesitar otro tipo de apoyos y que los profesores tengan su repertorio de a dónde mandarlos también. Hay que ser responsable con nuestros hijos, pues, para luego que cuando ellos sean adultos no tengan problemas para la socialización, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos entonces para ubicar Goni? ¿Cómo hacemos para llevar a nuestros hijos a estos estímulos? Bueno, nosotros estamos en Arcade, ¿no? En Arcade tenemos, como les decía, tenemos un programa un programa de talleres socioemocionales para niños desde los 3 años hasta los 17, ¿no? Se agrupan por edades
y se trabaja todo el tema de autocontrol emocional, autoestima, habilidades sociales, en función también de la edad en la que están. Por ejemplo, este tema del manejo de las redes sociales lo trabajamos con los chicos de entre los 9 hasta los 17 años, porque están en todo el boom del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, y están en una situación riesgosa también si no saben discernir, claro, ¿no? Son vulnerables. Entonces es un tema que nosotros lo trabajamos en los talleres. Además de eso, brindamos pues por la etapa de verano talleres, el circuito de talentos, ¿no? Que son 6 talleres en uno, porque es un solo taller y van a pasar por diferentes talleres. Son 6 en total. Trabajamos todo el tema de experimentos, música, teatro, baile, ¿no? Expresión musical. Entonces sí, trabajamos diversas cosas y por todo esto le permite a los niños no solamente desarrollar habilidades emocionales, sino también habilidades cognitivas, la planificación, la organización, porque pasan de un espacio a otro con un profesor o profesora diferente, y eso hace también que les favorezca su proceso de adaptación y de socialización. Y tenemos también pues el Club de los Bebés Exploradores, que es un club para niños entre los 6 a 3 años, ¿no? En donde estamos las psicólogas dando charlitas a los papás de manera constante, ¿no? De manera paralela tenemos pues el servicio de terapia y evaluación, que es donde yo soy la coordinadora del área, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... ¿Cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy? No, y seguimos aprendiendo. Eso, ¿no? Así que ya sabe, recuerde usted que usted es el adulto, usted es el que lleva las riendas de la familia. No es una competencia, como bien nos lo ha dicho hoy día la licenciada en psicología Goni Alvite Sosa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pausa.